te sientes el patito feo, sin serlo realmente, pero tú empiezas a sentirlo. Entonces cuando realmente empiezas a sentir el problema, ya te ha enganchado realmente. Fue en el colegio privado cuando se me acrecentó mucho más el nivel de exigencia. Todavía me sentía muy inferior a mis compañeras. Todo se agravó más y es allí cuando empecé a utilizar la comida a 100%. A los 11 años no tenía el propósito de adelgazar ni de nada de esto, no. Solo que me veía, no me gustaba físicamente, porque en el colegio pues el bullying no ayudaba. Y también, yo qué sé, los rasgos de ser diferente y tal y cual tampoco ayudaban. Yo pensaba al principio que era solo por el tema del cuerpo, por la obsesión que yo tenía para adelgazar, pero bueno, que lo que se ve es solo la punta del iceberg, digamos. Esto es una enfermedad y es mental, por lo que se tienen que encargar profesionales, y a mí me gustaría dejar claro que no es una moda, que no es algo de lo que te puedas deshacer. Seguir, perder peso, quitar comida. Empiezas quitando los hidratos de carbono, cierto tipo de carne, los dulces. Pero es que al final, ¿qué me quedaba? Más que dejar de ver de comer a un hijo, lo que más impacta a un padre es ver la pena que tiene en el alma. No era feliz. No es de niñas tontas ni de niños tontos. Es una enfermedad seria y es una enfermedad psiquiátrica. Y no se está tomando como tal. Se está tomando como, bueno, ya se le pasará, es la edad. No, no es la edad. Es la vida. Soy Alejandro López, tengo 37 años, soy triatleta y nadador de ultrafondo y hace cerca de 20 años que sufro bulimia nerviosa. Tu vida entra en un bucle porque, tú tienes muchísima ansiedad de comer, pero no te puedes permitir el comer. Entonces, conforme comes, te purgas y lo echas fuera, lo vomitas. Pero claro, esa sensación de vacío te hace volver otra vez a comer. Pero claro, no te puedes permitir que esa comida que tú ingieres se quede ahí, porque tu cuerpo va a cambiar, y si tu cuerpo te cambia, mueres. Yo pertenezco al Club de Natación RC7, que somos nadadores de aguas abiertas, y bueno, solemos entrenar tanto en piscina como en mar. En mar solemos ir prácticamente todos los fines de semana cuando el mar nos lo permite. Es una natación diferente porque es una natación en aguas abiertas, donde disfrutamos del deporte que más nos gusta, en el medio que más nos gusta también. Cuando empiezas a destacar en el deporte, empiezas a ser una persona que es admirada por los demás, entonces ves que eso es como la gallina de los huevos de oro. Dices, bueno, si yo cambio físicamente, yo cambio mi dieta, yo cambio mi cuerpo, la gente le va a gustar y me va a aceptar sí o sí, porque yo no voy a necesitar hacer nada para que la gente me acepte y me quiera. Y empiezas a restringir todo tipo de alimentos que contienen un alto poder calórico y grasas y destierras prácticamente el 80% de los alimentos. Y el 20% que te permites comerlos, te los comes de una manera estricta y de una manera, casi que religiosa, Pero claro, esto te genera unas ganas de comer, una ansiedad muy grande, y que claro, surgen los atracones y surgen los vómitos. Y vuelves otra vez a lo mismo, vuelves a vomitar y vuelves a comer y vuelves a vomitar, y así hasta 9 y 10 veces al día. La bulimia es un trastorno, primo hermano de la anorexia nerviosa, que conforma los trastornos de la conducta alimentaria y que se caracteriza sobre todo por la presencia del atracón, por un abuso de una gran cantidad de comida en poco tiempo. Siempre ha tenido el doble de incidencia que la anorexia. Estamos hablando que en población entre 14 y 21 años hablaríamos de un 2% de bulimia frente a un 1% de anorexia. Una característica de la bulimia es que utiliza muchísimo el cuerpo para valorarse a sí misma. Y los atracones se acompañan de un gran sentimiento de culpa. El deporte lo utilizas a nivel emocional, sobre todo, y a nivel de control del cuerpo, y a nivel de relacionarme y de seguir teniendo un estatus alto a nivel deportivo. Yo he llegado a entrenar, cerca de 7 horas al día,
hacer dobles sesiones y hacer triples sesiones mañana, mediodía y noche con las diferentes disciplinas. A todas las competiciones de la temporada ahí estabas tú, el primero, porque eso te ayudaba a ti a sentirte mucho más valorado por la gente, mucho más valorado por ti también. Decías, ¿ves? Mi vida no es una mierda, soy muy bueno nadando, mi vida es magnífica. Vivía en un pánico, o sea, era como... El miedo es algo que te paraliza, pero también te ayuda, te pone alerta y te ayuda a poder seguir adelante. El miedo es lo que te hace correr a más velocidad, nadar a más velocidad, aguantar más tiempo o soportar más dolor. A mí me costó mucho darme cuenta del problema que tenía. Sí es verdad que veía su delgadez, evidentemente, además, claro, es lo que tiene la natación, que te ves sin ropa y sin nada, con lo cual no puedes ocultar nada, ¿no? Cuando nosotros terminábamos a lo mejor la clase que teníamos de natación, él seguía siempre un poco más, luego incluso se ponía a hacer abdominales y la verdad es que era, bueno, te llamaba la atención. Llegas a cosas impensables, cosas, bueno, muy duras. Comer de cualquier lado, bueno, robar, evidentemente, porque la bulimia se caracteriza por comer compulsivamente mucha cantidad de comida y llega un momento en el que, robas en los supermercados y comes de la basura. Da lo mismo si no tienes un aseo para vomitar, da lo mismo. Puedes vomitar en mochilas, en bolsas, en donde sea. Todos estos excesos que haces de comer, de vomitar, compulsivamente y muchas veces al día, trae unas consecuencias físicas graves. Las que me han llegado ya es un deterioro muy fuerte de la dentadura, problemas en las articulaciones, en los huesos, en las uñas de los pies, en el pelo, caída de pelo. Tengo algunos problemas en la piel y tengo también problemas en el esófago. Tengo el esófago quemado. Tiras por ahí, pero llega un momento que no te sirve, ¿no? Porque la sociedad te exige otra cosa y tú no puedes ir a un trabajo y decirle, sí, pues mira, yo soy químico tal, pero es que tengo unas abdominales fantásticas y además hago el 100 en 59 segundos. Vale, ¿y químico eres? Sí. Hay pacientes que llevan muchísimos años con este trastorno y que han aprendido a vivir con él, ¿no? Entonces, una vez son conscientes de su dificultad, son conscientes de su enfermedad, tienen que empezar a hacer cambios y tienen que empezar otra vez a vivir, pero sin esa enfermedad que muchas veces se ha entrelazado en su identidad. Y eso a las personas nos es muy terrorífico, quedarnos sin identidad. Pues Alex empezó con el problema alrededor de los 15, cuando él tenía 15 años. Yo soy la hermana mayor, yo tenía 16 años y mi hermano pequeño tenía 11. El alcance para la familia de una enfermedad como esta yo creo que es devastador. O sea, deja unas secuelas a cada miembro de una manera u otra. Pasamos todos por anorexia, pasamos todos por una bulimia. En el caso de Alex fue complicada con bulimia y con hurto y con muchas otras cosas, violencia. He intentado salir de esto al menos 4 veces, pero bueno, he estado internado en unidades psiquiátricas en donde, te cuidan a nivel nutricional y a nivel corporal. Cuando llegas a una cierta peso que hay en tablas, pues piensan que estás curado o si no curado, por lo menos que no te pueden ir dentro, ¿no? Era un monstruo. Yo, por ejemplo, yo le tenía muchísimo miedo, porque claro, su comportamiento en casa era un comportamiento violento, estaba siempre enfadado consigo mismo, con mis padres, pegaba, rompía muebles cuando le daban los ataques de ansiedad. Entonces, los peores momentos eran casi todos. La forma de pedir ayuda en estos casos fue, en primera crisis, fue intentar suicidarme, que fue, sin duda una pedida de ayuda cuando, tendría pues cerca de 24 o 25 años a lo mejor. Yo ahora que soy madre lo entiendo, o sea, una madre como vive ese terror de que un hijo se te pueda suicidar. Mi madre vivía sumida en la enfermedad igual que él. Al final, yo no sé quién estaba más enferma, si él o ella.
Es como si hubieras entrado en un coma profundo cuando tienes 14, 15, 16 años y no te despiertas hasta que tienes 37. Pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes salud. Y a mí, desgraciadamente, me ha quitado a mis padres también. Porque no los he vivido como tenía que haberlos vivido. No he disfrutado de ellos. Y desgraciadamente se los han llevado. O sea, el cáncer se los ha llevado y no he podido disfrutarlos. Me llamo Natalia Simón, soy licenciada en química, tengo 42 años, soy la mayor de 4 hermanos, llevo casi 30 años enferma por anorexia nerviosa restrictiva. La comida es algo que tú puedes utilizar y puedes controlar. Entonces, claro, el ser consciente de eso, a veces es a la primera, ojalá sea la primera, y a veces, como en mi caso, pues ha sido después de 30 años. Es duro reconocerlo, porque cuando ves un poco tu pasado y dices cuánto tiempo he perdido, pues dices, ¿para qué, no? Cuando entré en el piso terapéutico tenía toda la vida desmontada. No tenía trabajo, no tenía amigos. Además, todavía continuaba teniendo un carácter arisco. Y se me ocurrió buscar por internet grupos de montaña. A través de ellos he empezado a socializarme mucho más y a conocer a otras personas en un medio que no es mi entorno habitual, ¿no? En mi caso, yo he pasado las diferentes etapas de la vida metida en un hospital, entonces no he podido vivir la misma vida que han vivido ellos. Si miro atrás y miro mis inicios, yo recuerdo que una de mis compañeras con la que me llevaba muy bien hacía gimnasia rítmica, tenía un físico que yo admiraba mucho y me cogía ahí. Y entonces es cuando relacioné comida, porque me veían que a veces comía y no me engordaba, y eso fue calando en mí, y ahí es donde desembocó todo. Realmente cuando la sociedad nos ve, únicamente ve un cuerpo y la comida, ¿no? Y realmente todas aquellas personas que piensan que ese es realmente el problema están totalmente equivocados. Eso es la consecuencia del problema, no es la causa del problema. Porque si no, esa persona dándole de comer ya estaría solucionado el problema, y el problema no se soluciona dándole de comer. La anorexia es un trastorno mental caracterizado por un miedo intenso a ganar peso, incluso a convertirse en obeso. Para ello, la paciente restringe alimentos, puede llegar al ayuno. El hecho de ir exigiéndote cada vez pesar menos, pues no porque quieras ser la persona más delgada, sino porque es igual que quieres sacar un 10 en un examen, te exiges cada vez más pesar menos. Eso es lo que te llena a ti como persona. Está claro que los humanos, todas las personas, ejercen un control más o menos sobre sus hábitos alimentarios, es decir, un control sobre su peso, de alguna forma. Y eso es una actividad sana. Lo que ocurre con estos pacientes es que esta actividad de control de peso se hace excesiva, se hace exagerada y se hace el centro de su vida. Lo que te decían, estos son tonterías, estos son caprichos, esto es porque vosotros no le dierais 2 bofetones bien dados o la pusierais firmes, la ponías firmes, pero el corazón te podía más que el... Yo era muchas veces las que me ponía firme. Unas veces con buenas palabras, una vez para comerse medio empanadillas tuvimos 1 hora y media. Un tratamiento aislado desde una orientación específica no va a funcionar nunca. Lo que se necesita es un tratamiento interdisciplinar, es decir, con un equipo en el que participen profesionales con diferentes especialidades, psiquiatras, médicos, psicólogos, nutricionistas, endocrinos, educadores sociales. El peor momento de mi vida en el que me exigí tanto a mí que me daba hasta miedo beber.
y no bebía. Llegué a pasar a comer una manzana por la noche y luego ya incluso me negaba a comer una manzana por la noche. Y aún así me sentía insatisfecha, veía que me estaba muriendo y no era capaz de ponerme nada en la boca. Hubo que sacarla sedada en ambulancia y a los 2 días de estar allí me llama el médico y me dice que está en cuidados intensivos porque se le paraban los riñones. Y bueno, estando ya en urgencias hubo que ponerle 2 bolsas de sangre y el médico nos dijo, media hora tarde, y llegó allí in extremis. Y luego la tuvieron que tener en una habitación sola, atada, porque se sacaba las ondas. Aquello fue muy duro para ella y para nosotros. Es muy duro ver que te estás muriendo y que no puedes hacer nada ante ello. Nadie lo sabe más las personas que se han podido encontrar en la misma situación, ¿no? De ser consciente de que se te va la vida y que la solución está por comer algo, ¿no? Y por hacer caso a los que están a tu alrededor. Pero eso ni en los momentos más críticos eres capaz de verlo. El trastorno alimentario no es una enfermedad nutricional, no es un tema de moda, es un trastorno emocional, es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno mental, clasificado como tal en el manual de los trastornos mentales, ¿no? Es una enfermedad grave, con un gran riesgo de cronificación. Cuando estás en un peso, ya no te digo normalizado, pero bueno, con lo que decimos nosotros un poco más de chicha, ¿no? Claro, ya te ves gorda. Había recuperado un peso bastante bueno, con 52 kilos, teniendo en cuenta que hace 1,73 m. Pero un buen día una amiga mía le dijo, ¡ay, Natalia, qué bien estás, qué guapa que te veo! Ya estuvo. A partir de aquí, que fue en primavera, vino otra vez la debacle. La anorexia y la bulimia tiene, sobre todo las de tipo crónico, tiene un efecto absolutamente devastador en las familias. Y son enfermedades que erosionan muchísimo. Muchas veces la familia ha perdido la esperanza, sobre todo la esperanza en los tratamientos, y muchas veces son incapaces de aceptar que aquella paciente va a tener una enfermedad crónica. Mi hermana como provocaba a mi padre todos los días, y claro, mi padre no entendía nada de todo esto, y mis padres no lo entendían, nadie lo entendíamos, porque era una cosa que no se había escuchado aún cuando mi hermana empezó. Y entonces, pues, a mí lo que me dolía era cómo trataba a mis padres. Se resintió el padre, porque el padre tampoco lo entendía, cogió una depresión muy fuerte, tuvo que dejar su trabajo. Han estado sufriendo siempre y ahora aún siguen sufriendo. Y yo soy consciente de que si mi hermana no hubiera tenido nunca esto, mis padres ahora se les vería mucho más jóvenes, tendrían mucha más vitalidad y pues hubieran podido disfrutar un poco más de su vida, que yo sé que no la han disfrutado. Y ella pareciera, pobrecita, como es la que está enferma con la anorexia, pues claro, es la víctima. Y la víctima éramos los demás. Esto solo lo sabe la familia que lo pasa, lo duro que es. Porque es una enfermedad que se la promociona ella misma. Y que si ella no tiene ayuda, no logra superarla. Porque es su mente. Lleva al enemigo dentro y encima, las 24 horas del día. El gasto, yo calculo que más o menos, desde el inicio hasta ahora llevaremos entre 25 y 26 millones de las antiguas pesetas. Es que los tratamientos privados son caros. Me llamo Lali, tengo 29 años, estoy embarazada de 6 meses y estoy en recuperación por una anorexia nerviosa. Cuando me enteré de que estaba embarazada, quizá mi primer pensamiento fue, voy a coger peso. Los miedos intento llevarlos fuera. Intento que se vayan de mi mente, porque si no volvería a recaer. Yo creo que esto me va a ayudar muchísimo, porque ahora voy a pensar mucho menos en el tema de la comida para dedicarme al bebé. Y es algo más bonito pensar en mi hija que pensar en la comida, en una dieta, en unas cosas que no. Siempre pienso en lo bueno. Porque desde el minuto que yo sé que estoy embarazada,
es mi responsabilidad, cuidar del bebé, de que se desarrolle bien dentro y fuera, de enseñarle a comer cuando salga. Eso lo va a necesitar y va a necesitar alimentarse bien. Es un trozo de mí y de mi recuperación, que yo hace 4 años, si me dices, vas a tener una niña, te digo que es mentira. Porque digo, es que si no sé ni cuidarme, ¿cómo voy a cuidar de otra persona? Y encima que ella lo necesita todo. Yo soy auxiliar de enfermería, ahora mismo estoy de baja por el embarazo. Es una ironía a lo que yo me dedico, porque yo tengo que cuidar a los demás, tengo que darles de comer. Y muchas veces, cuando yo me ponía a darle de comer a una persona, ya fuese una persona, un anciano, un niño, yo decía, ¿cómo le estoy contando esto a esta persona si yo no me lo creo? Si yo no como. Para llegar a estar como estuve y perder ese peso, las barbaridades que llegué a hacer eran increíbles. Empiezas, sí, quitándote comida, empiezas quitando un poquito, pero es que también son laxantes. Llegué a contar 10 laxantes diarios, muchísima agua, aprendí a vomitar. Para irme a trabajar yo me podía levantar y tomar 2 paracetamol con una Coca-Cola. Y decía, así aguanto. Yo, para ver que estaba mal y iniciar el proceso de recuperación, tuve que volver a ir a casa de mis padres, volver a vivir con ellos. Gracias a los psicólogos que me trataban, la enfermera, que llevaban años, y que yo decía, vale, si quiero cumplir mi sueño, quiero volver a poner a estudiar, quiero irme a Madrid a vivir, que ese era mi sueño de siempre. Digo, así no me voy a poder ir. Es que así no me veo capaz. Y ahí es cuando dije, ya. Un cambio muy grande es el cocinar. El manipular alimentos. Es que eso antes era impensable. Pues hacer 5 o 6 años sin cocinar. Y ahora disfruto. No es que me guste mucho la cocina, pero sí disfruto el tema de me apetece esto y me lo voy a hacer yo. En mi relación de pareja, en realidad, la anorexia nerviosa no ha afectado mucho, pero no ha afectado porque no dejo yo tampoco que afecte. Y sí, él lo respeta mucho y eso es muy importante. Que respete que yo tengo que comer 5 veces al día, que yo tengo mi forma de comer. Y es muy importante. No quiero que afecte esto nunca. Yo pienso que se puede fastidiar toda la relación por culpa de este trastorno. La veo muy fuerte mentalmente. Bueno, con el embarazo la poca medicación que tomaba se la han retirado y duerme casi mejor que yo, así que está muy relajada. Yo la veo muy bien. No, yo creo que no he pensado tirar nunca por la borda todo el esfuerzo que hice, ya por mí misma, porque me he visto muy mal. Y eso que me dicen muchas veces, olvida, pero es que no quiero olvidar. Yo pienso que si olvido es cuando podrías volver a recaer, porque ya me explicaron que esta enfermedad se duerme, no desaparece. Bueno, Lali, cuéntame. Pues nada, estoy un poco desolada por el tema de que he estado en la ginecóloga y en la matrona y me han dicho que he cogido una barbaridad de kilos. Me he pasado mucho tiempo llorando. ¿Pero tú no les habías advertido que no te informaran sobre el peso? Sí, se lo advertí, pero ellas dicen que es necesario, que se hace con todas y que conmigo también. Entonces te voy a dar una nota contando exactamente por qué yo pienso que no te tienen que decir el peso, que es el tema de la obsesividad con el cuerpo, con la comida y con acercarte al riesgo de hacer síntomas. Ahora que estás bien, que estás comiendo bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, a ver si funciona. Este tipo de seguimientos son necesarios porque en el mundo occidental el 1% de los embarazos cursan con trastorno de alimentación. Y en general hay que diagnosticar el trastorno con mucho cuidado porque quizá más tengan que ser tratadas como embarazos de riesgo.
hija de 9 años que ha estado ingresada durante un mes aproximadamente en el hospital, en donde la han tratado una anorexia nerviosa restrictiva. No dejó de comer al 100% nunca, eso nunca, pero sí que comía raciones mínimas. Puede ser una cucharada de puré y 3 trocitos de carne. Se negaba incluso a ingerir líquidos, el agua tampoco la bebía. Puede ser aproximadamente que perdiera 10 kilos fácilmente. Ella es una niña que cree en los Reyes Magos, es una niña que incluso estando ingresada en el hospital recibió la visita del ratoncito Pérez, y por otro lado se está enfrentando a una enfermedad que lo normal es que empieza a manifestarse en la adolescencia. Ha habido un cambio en el perfil epidemiológico de los trastornos de alimentación, con un adelanto en la edad de inicio. Esto ha significado a nivel terapéutico y de tratamiento que venimos recibiendo cada vez con más frecuencia casos en niñas más jóvenes, niñas incluso en edad escolar. Estamos hablando de anorexias que aparecen a la edad de 9, 10, 11 años. La tasa de ingresos en menores de 12 años se ha triplicado en los últimos 5 años. Esta historia empezó en nuestro caso en verano. Yo empecé a detectar ya comportamientos, como por ejemplo es una niña que le encanta ir a la piscina, pero era salir del agua e inmediatamente tenía que cubrirse con la toalla e inmediatamente teníamos que ir al vestuario a vestirnos. A medida que iba dejando de comer determinadas cosas, empezó a verse reflejada en ella la tristeza, el agotamiento, la pena. Es muy difícil entenderlo y es duro. Estamos ante patologías de muy difícil entendimiento. Yo creo que muchas veces en los grupos de padres, yo les digo a los padres, mire, no me interesa la causa, porque son tantas, que lo que nos interesa es que el paciente empiece a ir bien y tenga la capacidad de planificar y estructurar su vida. Cuanto a la etiología o las causas relacionadas con la aparición de los trastornos de alimentación, podemos decir que ante una vulnerabilidad genética que parece demostrada, se unirían una serie de factores que facilitarían la expresión de esta vulnerabilidad genética a padecer el trastorno de alimentación. Hay un sentimiento también de miedo porque te das cuenta que tú solo no puedes luchar contra la enfermedad, ni puedes ayudar tú solo a tu hija. Necesitas la ayuda de especialistas. Estamos en el lado más amable porque, primero estamos con niños que tienen más plasticidad neuronal, cerebral, de todo tipo. Pero estamos también en lo más duro, porque podemos pensar que si lo hacemos mal, estos niños pueden quedarse en una situación, a veces nosotros tememos la palabra crónico. La idea fundamental es que si estos pacientes se cogen a tiempo y se tratan, el pronóstico tiene que ser bueno. Esto es un camino que acaba de empezar y que tenemos por delante mucha andadura, pero estamos en el sitio adecuado, con los profesionales adecuados. Te ayudan al enfermo, ayudan a los padres, y es algo que yo estoy convencida que podremos conseguir con éxito. El cambio más importante que podemos destacar en los últimos años es ese, precisamente, es la posibilidad de cambiar el pronóstico de la enfermedad a través de la mejora en el diagnóstico y en el tratamiento. Yo salgo 3 veces por semana del colegio para ir al centro. Mi madre me lleva en coche hasta allí. Y allí ya como. Sí. Hospital de día. Molt bé. Comidas como bollerías y tal, o chucherías, pues que no sería nada malo, que no está haciendo nada del otro mundo. Pero después ya fue comer un poco menos
después ya pasé a restringir algunas ingestas y después ya llegué al punto de obsesionarme tanto que lo poco que comía al día pues acababa vomitándolo. Yo soy Marta, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO y estoy en un tratamiento por anorexia purgativa. Pues realmente en este año de enfermedad he perdido, bueno, un año de vida también, porque tener una anorexia no es vivir. O sea, no vives como una adolescente, como tendría que haber vivido yo. Si eres infeliz lo vas a ser igual. Y eso es el concepto que yo tenía que aprender y que me pensaba que con el peso se arreglaría todo, que era, no sé, un comodín como para ser feliz. Yo consulté páginas web más que nada porque hay algunas páginas muy específicas que realmente te dan muy malos consejos. Hay algunas que, yo qué sé, te explican cómo vomitar, te explican la postura a la que te tienes que poner, todo, o te explican por qué tienes que estar en una anorexia, que la delgadez es lo ideal para esta sociedad. A mí estas páginas me influenciaron bastante porque te explican cómo esconderte de tus padres, te explican consejos para que tus padres no te pillen. Prácticamente el 25% de los adolescentes habían visitado algún tipo de página o blog que hacía alusión a información de este tipo de trastornos alimentarios. Buscando en concreto páginas que directamente hagan proliferación o que hagan apología de la enfermedad como una forma de vida, un estilo de vida, y en ningún momento expliquen que se trata de una enfermedad, encontramos en pocos segundos, en 20 segundos, encontramos 6 millones de entradas. El problema que tenemos a la hora de actuar es que al existir un vacío legal en el cual todas estas páginas que hacen apología tanto de la anorexia como la bulimia no está recogido en ningún texto legal, nuestra capacidad de intervenir y actuar es escasa o nula. Necesitamos que en algún texto venga recogido que estas conductas son perseguibles. Yo pedí ayuda a mis padres cuando la situación vi que se me escapaba de las manos, cuando fui consciente de que lo que estaba haciendo no era lo que haría una persona normal para bajar de peso. Nosotros notábamos que el carácter estaba cambiando. Ella era más reservada, la veíamos más triste, pero bueno, le vas echando culpa a la adolescencia, a que van cambiando el carácter por la adolescencia, ¿no? No detectamos ningún síntoma. No conocíamos la enfermedad y sí veíamos que hacía mucho deporte, excesivo de deporte, que se preocupaba mucho por las notas, que era muy perfeccionista, pero ni llegamos a pensar en que estaba enferma, ¿no? Que tenía anorexia. Ella al principio, yo le preguntaba, ella decía que vomitaba, que ella comía y que se iba al baño y vomitaba. Y yo le decía, ¿pero cuándo? Porque yo no había notado nada, ¿no? Cuando te ocurre, es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? En qué hemos fallado. Nos ha servido el centro de que los viernes hacéis terapias de padres. Allí te explican qué es la anorexia, qué es la bulimia, cómo se produce y te quiten la idea de la cabeza. Pero la primera idea es esa, qué he hecho mal y por qué ella sí y otros no, ¿no? Yo estuve ingresada desde septiembre, creo, hasta enero. Y la verdad, la primera semana que estás allí es bastante dura porque es una semana que no puedes comunicarte con nadie del exterior, no puedes ni recibir cartas, ni llamadas, ni visitas. Pasará a estar 24 horas vigilada porque, claro, allí la primera semana no puedes hacer deporte, tienes que estar siempre sentado, te vigilan a la hora de comer siempre, tienes que ir al lavabo vigilada también. Y es algo pues que realmente choca. Y cuando lleva 2 semanas dentro, me dejan ir a verla y me dice, papá, sácame de aquí. Ese fue muy duro. Es cuando le dices que no puede salir, que se ha de quedar allí. Cuando la dejas que la ves bien, dices, bueno, pues te vienes. Pero cuando tienes esas fases, esos momentos en que ella no quiere estar allí y la tienes que dejar porque no hay más remedio, y si la dejas llorando, pues te vienes tú llorando y bueno, pues y pensando que no haga nada, que pase la noche bien. La misma enfermedad da unas características de manipulación y de mentiras que también hay que tener muy en cuenta, y eso se transmite en todos los aspectos dentro del tratamiento. No pueden ir solas por la casa, no pueden ir solas para prevenir
que no vomiten en algún rinconcito, que no hagan cosas que se puedan dañar, ¿no? Estamos hablando también del tema de las autolesiones. Las autolesiones en esta enfermedad también son habituales y hay que tener mucho ojo con vigilar a las pacientes para que no hagan este tipo de conductas. Yo me hacía daño en los brazos y las piernas porque cuando me autolesionaba toda mi atención se centraba en el dolor físico. Muchas veces lo hacía también como modo de autocastigo, por, no sé, a veces cuando pensaba que había comido demasiado o algo me hacía daño de forma de autocastigo. La teníamos muy controlada porque siempre estaba acompañada con alguien y dormía con su hermana, pero bueno, siempre había algún momento en que cuando si ella se encontraba mal, pues hacía lo de las lesiones, lo de las autolesiones. Yo creo que a mi familia esta situación les ha provocado mucha tristeza y sobre todo impotencia porque, claro, ellos no pueden hacer nada porque realmente solo te pueden ayudar profesionales. Es que es la mejor del mundo para nosotros. Los efectos de la enfermedad en la familia, yo creo que depende de la misma familia, ¿eh? Creo que si la familia está estructurada y está unida, acaba uniéndoles más. En nuestro caso, ha habido unidad, nos hemos apoyado todos, los hijos mayores igual, y yo creo que hemos salido reforzados. Hemos tenido mucho apoyo con ellos, porque, bueno, pues eso, porque están muy unidos a nosotros y nos han ayudado todo lo que se ha podido. En cuanto a la familia, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. La Martita. Se podría decir que en esto siempre hay dos vías, que son la de la restricción de comida y sobre todo en mi caso la de quemar sobradamente esa cantidad de comida con deporte compulsivo a todas horas. Estoy hablando de deporte compulsivo como que no podía estar sentado, como hace una persona normal. Estaba sentado, me sentía inactivo y me ponía a hacer abdominales levantándome de la silla o trotecitos si estaba andando. Me llamo Miguel Pascual Torres, tengo 17 años, estoy en primero de bachillerato y estoy en tratamiento por anorexia atlética restrictiva. Yo había estado delgado y la gente me decía que tenía abdominales, pero me obsesionaba, me obsesioné y quería más y más y más y realmente no existe un objetivo. Simplemente lo que hacía era por miedo a perderlo. Mi vida se basaba en contar cada caloría que ingería y quemarlas con deporte, con deporte compulsivo a todas horas. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Las proporciones aproximadamente estarían 9 mujeres frente a un hombre. En términos generales, podríamos decir que en la edad adolescente estarían afectados de un trastorno de alimentación, específicamente de anorexia nerviosa o síndromes clínicos cuasi completos, 1 de cada 200 adolescentes. Es una cifra importante. Me encerraba en el baño y me ponía a hacer flexiones, abdominales, gimnasia sueca. Pero hubo un punto que fue cuando dije, esto no es normal. Llegué a hacerme 6 horas de deporte compulsivo un día. Yo pesaba 65 kilos y me gustaba mi cuerpo. Pero llegué a pesar, pues, alrededor de 40 y pocos kilos, 42, 41. Pues lo primero que se notó fue en el carácter. Empezó a estar triste, empezó a dejar de salir con sus amigos, empezó a... pues como que parecía que, no sé, llegó un momento que parecía que le daba todo igual. Es que además incluso es eso, o sea, el oír a tu propio hijo. O sea, que ha intentado, porque una de las veces intentó pues quitarse de en medio. Gracias a Dios enseguida recuperó tal, pero sí intentó quitarse. Y las otras veces, como dice su padre, pues sí que... O sea, de cruzar la calle sin mirar, o sea, que le daba todo igual. O sea, que es muy duro oír a tu propio hijo. O sea, que le daba igual morirse. Es algo que te consume. Yo, por ejemplo, cuando estaba en las últimas, sabía y veía que estaba
muy bajo de peso, que no estaba bien, que daba en ocasiones pues miedo, ¿sabes?, de cómo estaba. Pero pese a verlo, quieres seguir. Lo que nunca te puedes imaginar es que tu hijo, mientras nosotros estamos durmiendo, él está haciendo por la noche deporte compulsivo. Lo que jamás te puedes imaginar es que mientras tu hijo está en el cuarto de baño, se ponía las manos a ambos lados del váter y estaba haciendo de la taza del váter y se ponía a hacer flexiones, se ponía a subir y bajar, ponía las piernas rectas y subía y bajaba. Eso es lo que jamás te puedes imaginar. Porque nunca, porque ellos además mienten muy bien y saben ocultarlo muy bien, porque les interesa. Son auténticos actores en ese sentido. Y tú, por más vueltas que le das al asunto, porque piensas, hay algo malo, o sea, yo sé que pasa algo. Y tú sabes que pasa algo. Pero a ver, no vomita. Contabilizaba las calorías que había ingerido, se hacía su película de cuánto podría ser en flexiones abdominales, dominadas o lo que sea. Y entonces, pues prácticamente eso. Intentaba hacer que hubiera un saldo negativo siempre. La autocombustión de su cuerpo había llegado al punto de que ya no solo estaba consumiendo sus propios músculos, sino que había empezado a consumir el propio músculo del corazón. En principio eran como 40 pulsaciones, que luego lo peor de todo, claro, eran 40 pulsaciones por minuto. En el hospital bajaba a 32. 31, 29... Yo estuve ingresado 56 días y mucha gente, yo no sé cómo se lo tomará, pero para mí, yo lo considero uno de las temporadas más felices de mi vida. Por descubrir la vida, por descubrir que no tenía que hacer todo ese castigo que me hacía, que no me tenía que hacer todo ese daño que me hacía. Tenía que estar acostado, boca arriba. No podía cruzar los pies, no podía cruzar las manos, era acostado boca arriba. Puedes hacer fuerza y cosas claro, así, era y seguir haciendo ejercicio. Exactamente. El ingreso hospitalario, en general, el objetivo principal va a ser restaurar el estado nutricional, el estado físico y iniciar el tratamiento de todos los aspectos psicopatológicos, es decir, del miedo a engordar, del trastorno de imagen corporal, el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Es que nosotros nos llegaron a decir que si hubiéramos, o sea, que a lo mejor unos días más, unas semanas más, hubiera sido nefasto, hubiera podido morir, el corazón estaba ya... Sí. Mal. Haberse producido un fallo cardíaco. Exactamente. Desde que Miguel salió del hospital, tiene unas pautas de alimentación muy estrictas, tiene una dieta muy exhaustiva, pues que tiene un menú, él come 5 veces al día. Y el menú está totalmente pautado, hasta el agua está pautado. O sea, realmente él puede beber un vaso de agua cada X tiempo en cada comida, pero no puede beber ahora 3 vasos porque me muero de sed. Lo primero que tuvimos que comprar cuando salimos del hospital fue una báscula, porque todo ha pesado gramo a gramo. Hay mamás y hay papás que han tenido que dejar sus trabajos porque no pueden asistir a las terapias, porque no les da tiempo a cocinar, porque son cosas que... Esto requiere mucha dedicación. Esto, pues, ¿hasta cuándo? No se sabe. Depende de cómo vaya Miguel, depende del tiempo. Todos los lunes voy a terapias al Niño Jesús con mi padre y la verdad es que, o sea, porque yo tengo terapias primero y después entra él para que le digan cómo me tienen que tratar y todo eso. Y la verdad es que a mí el ir a terapias es un refuerzo muy grande porque me reafirma todas las ideas verdaderas que he descubierto que son normales, y el ir a terapias me hace sentirme mejor. Me llamo María, tengo 30 años, llevo ingresada en este centro 2 meses a causa de una anorexia restrictiva desde hace 19 años. Yo he ingresado aquí voluntariamente, pero he ingresado, también lo digo, soy consciente porque sabía que me moría, con una lesión bastante grave de corazón y una lesión que tengo bastante grave en la vejiga, un síndrome de Hitman, que no volveré a recuperar la vejiga ni podré volver a orinar por mí misma nunca más. Es muy duro, me ha costado mucho asimilarlo,
porque no es fácil el tener que autosondarme yo a mí misma 5 veces diarias. En trastornos de conducta alimentaria el porcentaje de mortalidad está en torno al 8-10% en general. Sí que es cierto que hay más mortalidad asociada en anorexia que en bulimia, porque en anorexia, claro, no hablamos solamente de suicidio, hablamos también de complicaciones médicas asociadas a la enfermedad. Solo conozco la vida con la anorexia, no conozco la vida sin la anorexia. No la conozco. Sí considero que esta vez voy a salir porque las otras veces no es que no haya querido salir, es que nunca lo he intentado. Nunca he querido curarme. Esa es la auténtica realidad. Los tratamientos para este tipo de trastornos son largos porque la frecuencia de recaídas es muy importante. La manera de prevenirlas, por tanto, son tratamientos de entre 4 o 5 años con este fin, con el fin de controlar al paciente, hacer un seguimiento y prevenir recaídas. El ingreso aquí fue la mayor felicidad que pude dar. Mi padre me dejó aquí, llorando, pero yo ese día le dije a mi padre, esto es lo que debería de haber hecho hace muchos años, que no hice. Alégrate por mí, no llores. Este hospital es privado, evidentemente yo no me lo puedo costear, me lo paga mi familia y si aproximadamente son unos 6.000 euros mensuales, más algún extra que viene por medicación o por que me tienen que llevar algún acompañante porque no puedo ir sola a ningún sitio. No hay, por desgracia, ninguna ayuda para este tipo de enfermedades, no las hay y las mutuas, este tipo de enfermedades no las cubren. Y si las cubre, te cubre un poquito, como mucho 30 días. De acuerdo, yo tengo una enfermedad mental, porque la anorexia es una enfermedad mental, pero tiene otros cuidados diferentes que los que puede tener, sin faltar al respeto a nadie, un esquizofrénico, que también es otra enfermedad mental. Pero una persona con esquizofrenia no necesita que la acompañen al baño. Una persona con anorexia sí necesita que la acompañen al baño. Conclusión, a mí no me vale de nada que me ingresen en un psiquiátrico. Vamos a enfocar un poco la terapia de hoy en hablar del tema de las causas de un trastorno alimentario, ¿vale? Hay un tema, ¿no?, que es un poco el que se habla más a nivel social, que es el tema pues, de las tallas, de los modelos, ¿no?, todos esos referentes que tenéis. Y a mí me gustaría saber, ¿no?, empezando por ti y aquí, en qué medida eso os ha afectado o ha contribuido a que tengáis un problema en la alimentación, ¿no? A mí me ha influenciado el prototipo básico de una modelo, que si es delgada, alta y es guapa de cara, y luego pues lo asociaba a un novio perfecto, bueno, perfecto, a ver, un novio guapo y tal, y a que la vida pues le iba bien. Físicamente pues iba bajando, pues entonces yo me centré más en las tallas, pero básicamente era por las novias de los futbolistas y tal. Me llamo Jacqueline, tengo 18 años, vengo de Madrid y estoy ingresada por segunda vez a través de una recaída de anorexia. Yo creo que la base de estar enferma es estar sola, pero la diferencia de cuando tienes anorexia es que no te sientes sola. Porque te dedicas a algo, ocupa tu tiempo a algo. Es más fácil pensar, ¿cómo me voy a librar de la cena de me ha insultado o me ha pegado? Una recaída se llega sin darte cuenta del todo. Empieza por pequeñas cosas. Me empiezo pensamientos de esto puede engordar de nuevo, esto me da miedo, esto me cuesta, me pongo muy nerviosa, me veo mal, mira cómo estoy, Dios, la gente que va a pensar. Y luego ya empiezas más, ya empiezas la comida, no quiero comer o no quiero comer porque estoy llena, estoy cansada, me voy a dormir. Y luego ya la recaída, pues en la recaída ya hay hasta una manzana, todo lo que sea, ya dices, no puedo. Llega a tal punto que no puedes ni beber agua. No hace falta suicidarme, ¿sabes? O sea, dejas de comer y ya.
Si atendemos solamente a intentos autolíticos, el porcentaje es altísimo. Lo que pasa es que muchísimos intentos, pues evidentemente no son finalistas, no acaban en una muerte, pero sí que hay una gran población de pacientes, un gran porcentaje de intentos fallidos. Es que ese es el problema, que no existe un hasta dónde. No existe, o sea, no existe un tope. Bajas un poco, llega la parte en la que te ves fantástica y tu vida es perfecta. Perfecta como una famosa, perfecta como la de los libros, perfecta como tú quieras llamarla. Llega tu vida perfecta. ¿Qué pasa? Que te entra el miedo. Vale, si paro, ¿qué pasa? El principal factor de riesgo para los trastornos de alimentación es la dieta, el hacer dieta. Pero a la vez es un factor de riesgo muy poco específico. Eso significa que muchas de las personas que van a comenzar una dieta, la mayoría, la gran mayoría, no van a hacer nunca un trastorno de alimentación, pero sin embargo lo que sí está claro es que todos los que tienen diagnosticado un trastorno de alimentación comenzaron con esta conducta de dieta restrictiva. Es un momento en el que te enfrentas a tu peor enemigo, te ponen un plato y yo qué sé, lo miras y dices, recuerdas cómo te ves, te empiezas a agobiar, dices, no voy a poder, esto no. Y ahora, pues a ver, al estar en el tratamiento tengo más apoyo, al tener a mis compañeras, al tener a los psicólogos, a los psiquiatras, a la enfermería. Es como si a mí me sentaran delante de un plato sola en una habitación, es que me deprimiría, me pondría a llorar porque estoy sola, enfrentándome yo. Tengo apoyo, tengo gente que me recuerda que hay una vida más allá de eso. O sea, se necesita que alguien te recuerde que tú eres capaz. La economía influye mucho en una recuperación. El tratamiento en sí a mi familia le cuesta 500 euros con la ayuda del seguro escolar. Sin el seguro escolar, pues más de 1.000 euros. El problema es que el seguro escolar son 2 años. Ya solo me quedan 4 meses. Y básicamente sin seguro escolar, este tratamiento no lo pueden permitir mis padres. No necesitar, tener que adelgazar, tener que restringir ese día, tener que necesitar esa droga de alivio, si no la necesito, la anorexia, ya está. O sea, ya. Para mí eso es curarme, mirando más allá de un espejo o más allá de una talla o más allá de lo que sea. Ver que merece la pena vivir. Vale, chicos, vamos a empezar con 4 de 200, ¿sí? Los impares a crawl y los pares a estilo, ¿vale? Con 10 segunditos de descanso. La recaída no la barajo. Puede llegar, pero no la barajo, porque si la barajo la doy como opción. Puede llegar un tropezón, pero no es más fuerte el que no se tropieza, sino que más veces se levanta. La última vez que vomité hace ya más de 6 meses. Porque desde que ingresé, esta última vez, vi la poca utilidad que tenía ya los atracones y los vómitos. Descubrí que la vida se puede afrontar sin necesidad de eso. Yo pienso muchas veces que este cuerpo es el que viene asociado a esta cabeza. La cabeza me gusta, mi cabeza me gusta. Si intento cambiar el cuerpo, cambiaré la cabeza. Y una cabeza cambiada no me gusta. Es espectacular como está, o sea, dio resultado el que se internase, se saliera desde él para decir, bueno, yo tengo un problema y voy a por él. Y es lo que ha hecho ahora. Es volver a empezar, volver a conocernos. Yo, mi hermano, no sé ni cuál es su color favorito, ni qué le gusta, ni nada. Yo no sé quién es Alex. Entonces ahora es como empezar una relación. Pero claro, no es empezar una relación en un libro vacío, es empezar una relación con un libro escrito. Con el nacimiento de Lara he cerrado un episodio de 10 años en mi vida, pero para siempre, y muy duro que no me gustaría que se repitiera. Ni en ella, ni en nadie.
Yo soy de un pueblo de Tarragona, Comarruga, y ahí es donde residen mis padres. Voy allí, paso el día con ellos. También es una manera de que ellos se sientan tranquilos por verte, ¿no? Por ver que estás bien. El hecho de enfrentarme con la verdadera Natalia, con una persona de 42 años, una persona madura, responsable, no puedo evitar, bueno, pues tengo el cuerpo que tengo, que no lo puedo cambiar, que cambiarlo es ir contra natura. Lógicamente me tengo que ver gorda porque yo no he estado nunca así, ¿no? Sabemos que ella está atendida. Sabemos, también nos han dicho, que la curación no la va a tener. La única cosa que ahora se está tratando es de que ella pueda vivir dignamente, que pueda trabajar, que reconozca su enfermedad y que luche contra ella y que pueda hacer una vida normal y digna. Y ahora puedo decir que no tengo la felicidad plena, pero que soy feliz, soy feliz. Y no porque mi vida sea todo maravilloso, pero al menos vivo. Y eso para mí. Y encima que ella lo necesita todo. Yo soy auxiliar de enfermería, ahora mismo estoy de baja por el embarazo. Es una ironía a lo que yo me dedico, porque yo tengo que cuidar tengo que cuidar a los demás, tengo que darles de comer. Y muchas veces cuando yo me ponía a darle de comer a una persona, ya fuese una persona, un anciano, un niño, yo decía, ¿cómo le estoy contando esto a esta persona si yo no me lo creo? Si yo no como. Para llegar a estar como estuve y perder ese peso, las barbaridades que llegué a hacer eran increíbles. Empiezas, sí, quitándote comida, empiezas quitando un poquito, pero es que también son laxantes. Llegué a contar 10 laxantes diarios, muchísima agua. Aprendí a vomitar. Para irme a trabajar yo me podía levantar y tomar 2 paracetamol con una Coca-Cola. Y decía, así aguanto. Yo, para ver que estaba mal y iniciar el proceso de recuperación, tuve que volver a ir a casa de mis padres, volver a vivir con ellos. Gracias a los psicólogos que me trataban y la enfermera, que llevaban años, y que yo decía, vale, si quiero cumplir mi sueño, quiero volver a poner a estudiar, quiero irme a Madrid a vivir, que ese era mi sueño de siempre, digo, así no me voy a poder ir. Es que así no me veo capaz. Y ahí es cuando dije, ya. Un cambio muy grande es el cocinar, el manipular alimentos. Es que eso antes era impensable. Pues hacer 5 o 6 años sin cocinar. Y ahora disfruto. No es que me guste mucho la cocina, pero sí disfruto el tema de me apetece esto y me lo voy a hacer yo. En mi relación de pareja, en realidad la anorexia nerviosa no ha afectado mucho, pero no ha afectado porque no dejo yo tampoco que afecte. Y sí, él lo respeta mucho y eso es muy importante. Que respete que yo tengo que comer 5 veces al día, que yo tengo mi forma de comer. Y es muy importante. No quiero que afecte esto nunca. Yo pienso que se puede fastidiar toda la relación por culpa de este trastorno. La veo muy fuerte mentalmente. Bueno, con el embarazo la poca medicación que tomaba se la han retirado y duerme casi mejor que yo, así que está muy relajada. Yo la veo muy bien. No,
Yo creo que no he pensado tirar nunca por la borda todo el esfuerzo que hice, ya por mí misma, porque me he visto muy mal. Y eso que dicen, me dicen muchas veces, olvida, pero es que no quiero olvidar. Yo pienso que si olvido es cuando podrías volver a recaer, porque ya me explicaron que esta enfermedad se duerme, no desaparece. Bueno, Lali, cuéntame. Pues nada, estoy un poco desolada por el tema de que he estado en la ginecóloga y en la matrona y me han dicho que he cogido una barbaridad de kilos. Me he pasado mucho tiempo llorando. ¿Pero tú no les habías advertido que no te informaran sobre el peso? Sí, ya se lo advertí, pero ellas dicen que es necesario, que se hace con todas y que conmigo también. Entonces te voy a dar una nota contando exactamente por qué yo pienso que no te tienen que decir el peso, que es el tema de la obsesividad con el cuerpo, con la comida y con acercarte al riesgo de hacer síntomas, ahora que estás bien, que estás comiendo bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, a ver si funciona. Este tipo de seguimientos son necesarios porque en el mundo occidental el 1% de los embarazos cursan con trastorno de alimentación. Y en general hay que diagnosticar el trastorno con mucho cuidado porque quizá más tengan que ser tratadas como embarazos de riesgo. Tengo una hija de 9 años que ha estado ingresada durante un mes aproximadamente en el hospital, en donde le han tratado una anorexia nerviosa restrictiva. No dejó de comer al 100% nunca, eso nunca, pero sí que comía raciones mínimas. Puede ser una cucharada de puré y 3 trocitos de carne. Se negaba incluso a ingerir líquidos, el agua tampoco la bebía. Puede ser aproximadamente que perdiera 10 kilos fácilmente. Ella es una niña que cree en los Reyes Magos, es una niña que incluso estando ingresada en el hospital recibió la visita del ratoncito Pérez, y por otro lado se está enfrentando a una enfermedad que lo normal es que empieza a manifestarse en la adolescencia. Ha habido un cambio en el perfil epidemiológico de los trastornos de alimentación, con un adelanto en la edad de inicio. Esto ha significado a nivel terapéutico y de tratamiento que venimos recibiendo cada vez con más frecuencia casos en niñas más jóvenes, niñas incluso en edad escolar. Estamos hablando de anorexias que aparecen a la edad de 9, 10, 11 años. La tasa de ingresos en menores de 12 años se ha triplicado en los últimos 5 años. Esta historia empezó en nuestro caso en verano. Yo empecé a detectar ya comportamientos como por ejemplo es una niña que le encanta ir a la piscina, pero era salir del agua e inmediatamente tenía que cubrirse con la toalla e inmediatamente teníamos que ir al vestuario a vestirnos. A medida que iba dejando de comer y dejando de comer determinadas cosas, empezó a verse reflejada en ella la tristeza, el agotamiento, la pena. Es muy difícil entenderlo y es duro. Estamos ante patologías de muy difícil entendimiento. Yo creo que muchas veces en los grupos de padres, yo les digo a los padres, mire, no me interesa la causa, porque son tantas que lo que nos interesa es que el paciente empiece a ir bien y tenga la capacidad de planificar y estructurar su vida. Cuanto a la etiología o las causas relacionadas con la aparición de los trastornos de alimentación, podemos decir que ante una vulnerabilidad genética que parece demostrada, se unirían una serie de factores que facilitarían la expresión de esta vulnerabilidad genética a padecer el trastorno de alimentación. Hay un sentimiento también de miedo porque te das cuenta que tú solo no puedes luchar contra la enfermedad, ni puedes ayudar tú solo a tu hija. Necesitas la ayuda de especialistas. Estamos en el lado más amable porque, primero estamos con niños que tienen más plasticidad neuronal, cerebral, de todo tipo.
Pero estamos también en lo más duro, porque podemos pensar que si lo hacemos mal, estos niños pueden quedarse en una situación, a veces nosotros tememos la palabra crónico. La idea fundamental es que si estos pacientes se cogen a tiempo y se tratan, el pronóstico tiene que ser bueno. Esto es un camino que acaba de empezar y que tenemos por delante mucha andadura, pero estamos en el sitio adecuado, con los profesionales adecuados. Te ayudan al enfermo, ayudan a los padres, y es algo que yo estoy convencida que podremos conseguir con éxito. El cambio más importante que podemos destacar en los últimos años es ese, precisamente, es la posibilidad de cambiar el pronóstico de la enfermedad a través de la mejora en el diagnóstico y en el tratamiento. Yo salgo 3 veces por semana del colegio para ir al centro. Mi madre me lleva en coche hasta allí. Y allí ya como. Sí. Hospital de día. Volve. Lo poco que comía al día, pues acababa vomitándolo. Yo soy Marta, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO y estoy en un tratamiento por anorexia purgativa. Pues realmente en este año de enfermedad he perdido, bueno, un año de vida también, porque tener una anorexia no es vivir. O sea, no vives como una adolescente, como tendría que haber vivido yo. Si eres infeliz, lo vas a ser igual. Y eso es el concepto que yo tenía que aprender y que me pensaba que con el peso se arreglaría todo, que era, no sé, un comodín, como para ser feliz. Yo consulté páginas web, más que nada porque... Te sientes el patito feo, sin serlo realmente, pero tú empiezas a sentirlo. Entonces cuando realmente empiezas a sentir el problema, ya te ha enganchado realmente. Fue en el colegio privado cuando se me acrecentó mucho más el nivel de exigencia. Todavía me sentía muy inferior a mis compañeras. Todo se agravó más, y es allí cuando empecé a utilizar la comida al 100%. A los 11 años no tenía el propósito de adelgazar ni de nada de esto, no. Solo que me veía, no me gustaba físicamente, porque en el colegio pues el bullying no ayudaba. Y también, yo qué sé, los rasgos de ser diferente y tal y cual tampoco ayudaban. Yo pensaba al principio que era solo por el tema del cuerpo, por la obsesión que yo tenía para adelgazar, pero bueno, que lo que se ve es solo la punta del iceberg, digamos. Esto es una enfermedad y es mental, por lo que se tienen que encargar profesionales, y a mí me gustaría dejar claro que no es una moda, que no es algo de lo que te puedas deshacer. Seguir, perder peso, quitar comida. Empiezas quitando los hidratos de carbono, cierto tipo de carne, los dulces, pero es que al final, ¿qué me quedaba? Más que dejar de ver de comer a un hijo, lo que más impacta a un padre es ver la pena que tiene en el alma. No era feliz. No es de niñas tontas ni de niños tontos. Es una enfermedad seria y es una enfermedad psiquiátrica. Y no se está tomando como tal. Se está tomando como, bueno, ya se le pasará, es la edad. No, no es la edad. Es la vida. Soy Alejandro López, tengo 37 años, soy triatleta y nadador de ultrafondo, y hace cerca de 20 años que sufro bulimia nerviosa. Tu vida entra en un bucle porque, claro, tú tienes muchísima ansiedad de comer, pero no te puedes permitir el comer. Entonces, conforme comes,
bueno, te purgas y lo echas fuera, lo vomitas, pero claro, esa sensación de vacío te hace volver otra vez a comer. Pero claro, no te puedes permitir que esa comida que tú ingieres se quede ahí, porque tu cuerpo va a cambiar, y si tu cuerpo te cambia, mueres. Yo pertenezco al Club de Natación RC7, que somos nadadores de aguas abiertas, y bueno, solemos entrenar tanto en piscina como en mar. En mar solemos ir prácticamente todos los fines de semana cuando el mar nos lo permite. Es una natación diferente porque es una natación en aguas abiertas donde disfrutamos del deporte que más nos gusta en el medio que más nos gusta también. Cuando empiezas a destacar en el deporte, empiezas a ser una persona que es admirada por los demás, entonces ves que eso es como la gallina de los huevos de oro. Dices, bueno, si yo cambio físicamente, yo cambio mi dieta, yo cambio mi cuerpo, la gente le va a gustar y me va a aceptar sí o sí, porque yo no voy a necesitar hacer nada para que la gente me acepte y me quiera. Y empiezas a restringir todo tipo de alimentos que contienen un alto poder calórico y grasas y vamos, destierras prácticamente el 80% de los alimentos. Y el 20% que te permites comerlos, te los comes de una manera estricta y de una manera, casi que religiosa, vamos. Pero claro, esto te genera unas ganas de comer, una ansiedad muy grande, y que claro, surgen los atracones y surgen los vómitos. Y vuelves otra vez a lo mismo, vuelves a vomitar y vuelves a comer y vuelves a vomitar, y así hasta 9 y 10 veces al día. La bulimia es un trastorno, primo hermano de la anorexia nerviosa, que conforma los trastornos de la conducta alimentaria y que se caracteriza sobre todo por la presencia del atracón, o sea, por un abuso de una gran cantidad de comida en poco tiempo. Siempre ha tenido el doble de incidencia que la anorexia. Estamos hablando que en población entre 14 y 21 años hablaríamos de un 2% de bulimia frente a un 1% de anorexia. Una característica de la bulimia es que utiliza muchísimo el cuerpo para valorarse a sí misma. Y los atracones se acompañan de un gran sentimiento de culpa. El deporte lo utilizas a nivel emocional, sobre todo, y a nivel de control del cuerpo, y a nivel de relacionarme y de seguir teniendo un estatus alto a nivel deportivo. Yo he llegado a entrenar, cerca de 7 horas al día, hacer dobles sesiones y hacer triples sesiones, mañana, mediodía y noche, con las diferentes disciplinas. A todas las competiciones de la temporada, ahí estabas tú, el primero, porque eso te ayudaba a ti a sentirte mucho más valorado por la gente, mucho más valorado por ti también. Decías, ves, mi vida no es una mierda, soy muy bueno nadando, mi vida es magnífica. Vivía en un pánico, o sea, era como... El miedo es algo que te paraliza, pero también te ayuda, te pone alerta y te ayuda a poder seguir adelante. El miedo es lo que te hace correr a más velocidad, nadar a más velocidad, aguantar más tiempo o soportar más dolor. A mí me costó mucho darme cuenta del problema que tenía. Sí es verdad que veía su delgadez, evidentemente, además, claro, es lo que tiene la natación, que te ves sin ropa y sin nada, con lo cual no puedes ocultar nada, ¿no? Cuando nosotros terminábamos a lo mejor la clase que teníamos de natación, él seguía siempre un poco más, luego incluso se ponía a hacer abdominales y la verdad es que era, te llamaba la atención. Llegas a cosas impensables, cosas, muy duras. Comer de cualquier lado, robar, evidentemente, porque la bulimia se caracteriza por comer compulsivamente mucha cantidad de comida, y llega un momento en el que robas en los supermercados y comes de la basura. Da lo mismo si no tienes un aseo para vomitar, da lo mismo. Puedes vomitar en mochilas, en bolsas, en donde sea. Todos estos excesos que haces de comer, de vomitar, compulsivamente y muchas veces al día, trae unas consecuencias físicas graves. Las que me han llegado ya es un deterioro muy fuerte de la dentadura, problemas en las articulaciones,
en los huesos, en las uñas de los pies, en el pelo, caída de pelo. Tengo algunos problemas en la piel y tengo también problemas en el esófago. Tengo el esófago quemado. Tiras por ahí, pero llega un momento que no te sirve, ¿no? Porque la sociedad te exige otra cosa y tú no puedes ir a un trabajo y decirle, sí, pues mira, yo soy químico tal, pero es que tengo unas abdominales fantásticas y además hago el 100 en 59 segundos. Vale, ¿y químico eres? Sí. Hay pacientes que llevan muchísimos años con este trastorno y que han aprendido a vivir con él, ¿no? Entonces, una vez son conscientes de su dificultad, son conscientes de su enfermedad, tienen que empezar a hacer cambios y tienen que empezar otra vez a vivir, pero sin esa enfermedad que muchas veces se ha entrelazado en su identidad. Y eso a las personas nos es muy terrorífico, quedarnos sin identidad. Pues Alex empezó con el problema alrededor de los 15, cuando él tenía 15 años. Yo soy la hermana mayor, yo tenía 16 años y mi hermano pequeño tenía 11. El alcance para la familia de una enfermedad como esta yo creo que es devastador. O sea, deja unas secuelas a cada miembro de una manera u otra. Pasamos todos por anorexia, pasamos todos por una bulimia. En el caso de Alex fue complicada con bulimia y con hurto y con muchas otras cosas, violencia. He intentado salir de esto al menos 4 veces, pero está internado en unidades psiquiátricas en donde te cuidan a nivel nutricional y a nivel corporal. Cuando llegas a una cierta peso que hay en tablas, pues piensan que estás curado o si no curado, por lo menos que no te pueden ir dentro, ¿no? Era un monstruo. Yo, por ejemplo, yo le tenía muchísimo miedo, porque claro, su comportamiento en casa era un comportamiento violento, estaba siempre enfadado consigo mismo, con mis padres, pegaba, rompía muebles cuando le daban los ataques de ansiedad. Entonces, los peores momentos eran casi todos. La forma de pedir ayuda en estos casos fue, en primera crisis, fue intentar suicidarme, que fue, sin duda una pedida de ayuda cuando, tendría pues cerca de 24 o 25 años a lo mejor. Yo ahora que soy madre lo entiendo, o sea, una madre como vive ese terror de que un hijo se te pueda suicidar. Mi madre vivía sumida en la enfermedad igual que él. Al final, yo no sé quién estaba más enferma, si él o ella. Es como si hubiera sentado en un coma profundo cuando tienes 14, 15, 16 años y no te despiertas hasta que tienes 37. Pierdes amigos, pierdes trabajo, pierdes salud. Y a mí, desgraciadamente, me ha quitado a mis padres también. Porque no los he vivido como tenía que haberlos vivido, no he disfrutado de ellos y desgraciadamente se los han llevado, o sea, el cáncer se los ha llevado y no he podido disfrutarlos. Me llamo Natalia Simón, soy licenciada en química, tengo 42 años, soy la mayor de 4 hermanos, llevo casi 30 años enferma por anorexia nerviosa restrictiva. La comida es algo que tú puedes utilizar y puedes controlar. Entonces, claro, el ser consciente de eso, a veces es a la primera, ojalá sea la primera, y a veces, como en mi caso, pues ha sido después de 30 años. Es duro reconocerlo, porque cuando ves un poco tu pasado y dices cuánto tiempo he perdido, pues dices, ¿para qué, no? Cuando entré en el piso terapéutico tenía toda la vida desmontada. No tenía trabajo, no tenía amigos. Además, todavía continuaba teniendo un carácter arisco y se me ocurrió buscar por internet grupos de montaña. A través de ellos he empezado a socializarme mucho más y a conocer a otras personas en un medio que no es mi entorno habitual, ¿no? En mi caso, yo he pasado las diferentes etapas de la vida metida en un hospital, entonces no he podido vivir la misma vida que han vivido ellos. Si miro atrás y miro mis inicios,
Yo recuerdo que una de mis compañeras con la que me llevaba muy bien hacía gimnasia rítmica, tenía un físico muy, bueno, que yo admiraba mucho y me cogía ahí. Y entonces es cuando relacioné comida, porque me veían que a veces comía y no me engordaba, y eso fue calando en mí y ahí es donde desembocó todo. Realmente cuando la sociedad nos ve, únicamente ve un cuerpo y la comida, ¿no? Y realmente todas aquellas personas que piensan que ese es realmente el problema están totalmente equivocados. Eso es la consecuencia del problema, no es la causa del problema. Porque si no, esa persona dándole de comer ya estaría solucionado el problema. Y el problema no se soluciona dándole de comer. La anorexia es un trastorno mental caracterizado por un miedo intenso a ganar peso e incluso a convertirse en obeso. Para ello, la paciente restringe alimentos, puede llegar al ayuno. El hecho de ir exigiéndote cada vez pesar menos, pues no porque quieras pesar, no porque quieras ser la persona más delgada, sino porque bueno, es igual que quieres sacar un 10 en un examen, te exiges cada vez más pesar menos. Eso es lo que te llena a ti como persona. Está claro que los humanos, todas las personas, ejercen un control más o menos sobre sus hábitos alimentarios, es decir, un control sobre su peso, de alguna forma. Y eso es una actividad sana. Lo que ocurre con estos pacientes es que esta actividad de control de peso se hace excesiva, se hace exagerada y se hace el centro de su vida. Lo que te decían, estos son tonterías, estos son caprichos, esto es porque vosotros no le dierais 2 bofetones bien dados o la pusierais firmes, la ponías firmes, pero el corazón te podía más que el... Yo era muchas veces las que me ponía firme. Unas veces con buenas palabras, una vez para comerse medio empanadillas tuvimos 1 hora y media. Un tratamiento aislado desde una orientación específica no va a funcionar nunca. Lo que se necesita es un tratamiento interdisciplinar, es decir, con un equipo en el que participen profesionales con diferentes especialidades, psiquiatras, médicos, psicólogos, nutricionistas, endocrinos, educadores sociales. El peor momento de mi vida en el que me exigí tanto a mí que me daba hasta miedo beber. Y no bebía, llegué a pasar a comer una manzana por la noche y luego ya incluso me negaba a comer una manzana por la noche. Y aún así me sentía insatisfecha, veía que me estaba muriendo y no era capaz de ponerme nada en la boca. Hubo que sacarla sedada en ambulancia y a los 2 días de estar allí me llama el médico y me dice que está en cuidados intensivos porque se le paraban los riñones. Y bueno, estando ya en urgencias hubo que ponerle 2 bolsas de sangre y el médico nos dijo, media hora tarde, y llegó allí in extremis. Y luego la tuvieron que tener en una habitación sola, atada, porque se sacaba las ondas. Aquello fue muy duro para ella y para nosotros. Es muy duro ver que te estás muriendo y que no puedes hacer nada ante ello. Nadie lo sabe más las personas que se han podido encontrar en la misma situación, ¿no? De ser consciente de que se te va la vida y que la solución está por comer algo, ¿no? Y por hacer caso a los que están a tu alrededor. Pero eso ni en los momentos más críticos eres capaz de verlo. El trastorno alimentario no es una enfermedad nutricional, no es un tema de moda, es un trastorno emocional, es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno mental, clasificado como tal en el manual de los trastornos mentales, ¿no? Es una enfermedad grave, con un gran riesgo de cronificación. Cuando estás en un peso, ya no te digo normalizado, pero bueno, con lo que decimos nosotros un poco más de chicha, ¿no? Claro, ya te ves gorda. Había recuperado un peso bastante bueno, con 52 kilos, teniendo en cuenta que hace 1,73 m,
Pero un buen día una amiga mía le dijo: ¡ay, Natalia, qué bien estás, qué guapa que te veo! Ya estuvo. A partir de aquí, que fue en primavera, vino otra vez la debacle. La anorexia y la bulimia tiene, sobre todo las de tipo crónico, tiene un efecto absolutamente devastador en las familias. Y son enfermedades que erosionan muchísimo. Muchas veces la familia ha perdido la esperanza, sobre todo la esperanza en los tratamientos, y muchas veces son incapaces de aceptar que aquella paciente va a tener una enfermedad crónica. Mi hermana como provocaba a mi padre todos los días, y claro, mi padre no entendía nada de todo esto, mis padres no lo entendían, nadie lo entendíamos, porque era una cosa que no se había escuchado aún cuando mi hermana empezó. Y entonces, pues, a mí lo que me dolía era cómo trataba a mis padres. Se resintió el padre, porque el padre tampoco lo entendía, cogió una depresión muy fuerte, tuvo que dejar su trabajo. Han estado sufriendo siempre y ahora aún siguen sufriendo. Y yo soy consciente de que si mi hermana no hubiera tenido nunca esto, mis padres ahora se les vería mucho más jóvenes, tendrían mucha más vitalidad y pues hubieran podido disfrutar un poco más de su vida, que yo sé que no la han disfrutado. Si ella pareciera, pobrecita, como es la que está enferma con la anorexia, pues claro, es la víctima. Y la víctima éramos los demás. Esto solo lo sabe la familia que lo pasa, lo duro que es. Porque es una enfermedad que se la promociona ella misma. Y que si ella no tiene ayuda, no logra superarla. Porque es su mente. Lleva al enemigo dentro y encima, las 24 horas del día. El gasto, yo calculo que más o menos, desde el inicio hasta ahora llevaremos entre 25 y 26 millones de las antiguas pesetas. Es que los tratamientos privados son caros. Me llamo Lali, tengo 29 años, estoy embarazada de 6 meses y estoy en recuperación por una anorexia nerviosa. Cuando me enteré de que estaba embarazada, quizá mi primer pensamiento fue: voy a coger peso. Los miedos intento llevarlos fuera. Intento que se vayan de mi mente, porque si no volvería a recaer. Yo creo que esto me va a ayudar muchísimo, porque ahora voy a pensar mucho menos en el tema de la comida para dedicarme al bebé. Y es algo más bonito pensar en mi hija que pensar en la comida, en una dieta, en unas cosas que no. Siempre pienso en lo bueno. Porque desde el minuto que yo sé que estoy embarazada, es mi responsabilidad cuidar del bebé, de que se desarrolle bien dentro y fuera, de enseñarle a comer cuando salga. Y eso lo va a necesitar y va a necesitar alimentarse bien. Es un trozo de mí y de mi recuperación, que yo hace 4 años, si me dices, vas a tener una niña, te digo que es mentira. Porque digo, es que si no sé ni cuidarme, ¿cómo voy a cuidar de otra persona? Hay algunas páginas muy específicas que realmente te dan muy malos consejos. Hay algunas que, yo qué sé, te explican cómo vomitar, te explican la postura a la que te tienes que poner, todo, o te explican por qué tienes que estar en una anorexia, que la delgadez es lo ideal para esta sociedad. A mí estas páginas me influenciaron bastante porque te explican cómo esconderte de tus padres, te explican consejos para que tus padres no te pillen. Prácticamente el 25% de los adolescentes habían visitado algún tipo de página o blog que hacía alusión a información de este tipo de trastornos alimentarios. Buscando en concreto páginas que directamente hagan proliferación o que hagan apología de la enfermedad como una forma de vida, un estilo de vida, y en ningún momento expliquen que se trata de una enfermedad, encontramos en pocos segundos, en 20 segundos, encontramos 6 millones de entradas. El problema que tenemos a la hora de actuar es que al existir un vacío legal en el cual todas estas páginas que hacen apología tanto de la anorexia como la bulimia no está recogido ningún texto legal, nuestra capacidad de intervenir y actuar es escasa o nula. Necesitamos que en algún texto venga recogido que estas conductas son perseguibles. Yo pedí ayuda a mis padres cuando la situación vi que se me escapaba de las manos, cuando fui consciente de que lo que estaba haciendo no era lo que haría una persona normal para bajar de peso. Nosotros notábamos que el carácter estaba cambiando. Ella era más reservada, la veíamos más triste, pero bueno,
Le vas echando culpa a la adolescencia, a que van cambiando el carácter por la adolescencia, ¿no? No detectamos ningún síntoma. No conocíamos la enfermedad y sí veíamos que hacía mucho deporte, excesivo de deporte, que se preocupaba mucho por las notas, que era muy perfeccionista, pero ni llegamos a pensar en que estaba enferma, ¿no? Que tenía anorexia. Ella al principio, yo le preguntaba, ella decía que vomitaba, que ella comía y que se iba al baño y vomitaba. Y yo le decía, ¿pero cuándo? Porque yo no había notado nada, ¿no? Cuando te ocurre, es lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? ¿En qué hemos fallado? Nos ha servido el centro de que los viernes hacéis terapias de padres. Allí te explican qué es la anorexia, qué es la bulimia, cómo se produce y te quiten la idea de la cabeza. Pero la primera idea es esa, qué he hecho mal y por qué ella sí y otros no, ¿no? Yo estuve ingresada desde septiembre, creo, hasta enero. Y la verdad, la primera semana que estás allí es bastante dura porque es una semana que no puedes comunicarte con nadie del exterior, no puedes ni recibir cartas, ni llamadas, ni visitas. Pasará a estar 24 horas vigilada porque, claro, allí la primera semana no puedes hacer deporte, tienes que estar siempre sentado, te vigilan a la hora de comer siempre, tienes que ir al lavabo vigilada también. Y es algo pues que realmente choca. Y cuando lleva 2 semanas dentro, me dejan ir a verla y me dice, papá, sácame de aquí. Ese fue muy duro. Es cuando le dices que no puede salir, que se ha de quedar allí. Cuando la dejas que la ves bien, dices, bueno, pues te vienes. Pero cuando tienes esas fases, esos momentos en que ella no quiere estar allí y la tienes que dejar porque no hay más remedio, y si la dejas llorando, pues te vienes tú llorando y bueno, pues y pensando que no haga nada, que pase la noche bien. La misma enfermedad da unas características de manipulación y de mentiras que también hay que tener muy en cuenta, y eso se transmite en todos los aspectos dentro del tratamiento. No pueden ir solas por la casa, no pueden ir solas para prevenir que no vomiten en algún rinconcito, que no hagan cosas que se puedan dañar, ¿no? Estamos hablando también del tema de las autolesiones. Las autolesiones en esta enfermedad también son habituales y hay que tener mucho ojo con vigilar a las pacientes para que no hagan este tipo de conductas. Yo me hacía daño en los brazos y las piernas porque cuando me autolesionaba toda mi atención se centraba en el dolor físico. Muchas veces lo hacía también como modo de autocastigo, no sé, a veces cuando pensaba que había comido demasiado o algo me hacía daño de forma de autocastigo. La teníamos muy controlada porque siempre estaba acompañada con alguien y dormía con su hermana, pero bueno, siempre había algún momento en que si ella se encontraba mal, pues hacía lo de las lesiones, lo de las autolesiones. Yo creo que a mi familia esta situación les ha provocado mucha tristeza y sobre todo impotencia porque, claro, ellos no pueden hacer nada porque realmente solo te pueden ayudar profesionales. Es que es la mejor del mundo para nosotros. Los efectos de la enfermedad en la familia, yo creo que depende de la misma familia, ¿eh? Creo que si la familia está estructurada y está unida, acaba uniéndoles más. En nuestro caso, ha habido unidad, nos hemos apoyado todos, los hijos mayores igual, y yo creo que hemos salido reforzados. Hemos tenido mucho apoyo con ellos, porque, bueno, pues eso, porque están muy unidos a nosotros y nos han ayudado todo lo que se ha podido. En cuanto a la familia, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. La Martita. Se podría decir que en esto siempre hay 2 vías, que son la de la restricción de comida y sobre todo en mi caso la de quemar sobradamente esa cantidad de comida con deporte compulsivo a todas horas. Estoy hablando de deporte compulsivo como que no podía estar sentado, como hace una persona normal. Estaba sentado, me sentía inactivo y me ponía a hacer abdominales levantándome de la silla
o trotecitos si estaban dando. Me llamo Miguel Pascual Torres, tengo 17 años, estoy en primero de bachillerato y estoy en tratamiento por anorexia atlética restrictiva. Yo había estado delgado y la gente me decía que tenía abdominales, pero me obsesionaba, o sea, me obsesioné y quería más y más y más, y realmente no existe un objetivo. Simplemente lo que hacía era por miedo a perderlo. Mi vida se basaba en contar cada caloría que ingería y quemarlas con deporte compulsivo a todas horas. Es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Las proporciones aproximadamente estarían 9 mujeres frente a un hombre. En términos generales, podríamos decir que en la edad adolescente estarían afectados de un trastorno de alimentación, específicamente de anorexia nerviosa o síndromes clínicos cuasi completos, 1 de cada 200 adolescentes. Es una cifra importante. Me encerraba en el baño y me ponía a hacer flexiones, abdominales, gimnasia sueca. Pero hubo un punto que fue cuando dije, esto no es normal. Llegué a hacerme 6 horas de deporte compulsivo un día. Yo pesaba 65 kilos y me gustaba mi cuerpo. Pero llegué a pesar, pues, alrededor de 40 y pocos kilos, 42, 41. Pues lo primero que se notó fue en el carácter. Empezó a estar triste, empezó a dejar de salir con sus amigos, empezó a... pues como que parecía que, no sé, llegó un momento que parecía que le daba todo igual. Es que además incluso es eso, o sea, el oír a tu propio hijo. O sea, que ha intentado, porque una de las veces intentó pues quitarse de en medio. Gracias a Dios enseguida recuperó tal, pero sí intentó quitarse. Y las otras veces, como dice su padre, pues sí que... O sea, de cruzar la calle sin mirar, o sea, que le daba todo igual. O sea, que es muy duro oír a tu propio hijo. O sea, que le daba igual morirse. Es algo que te consume. Yo, por ejemplo, cuando estaba en las últimas, sabía y veía que estaba muy bajo de peso, que no estaba bien, que daba en ocasiones, pues, miedo, ¿sabes?, de cómo estaba. Pero pese a verlo, quieres seguir. Lo que nunca te puedes imaginar es que tu hijo, mientras nosotros estamos durmiendo, él está haciendo por la noche deporte compulsivo. Lo que jamás te puedes imaginar es que mientras tu hijo está en el cuarto de baño, se ponía las manos a ambos lados del váter y estaba haciendo de la taza del váter y se ponía a hacer flexiones, se ponía a subir y bajar, ponía las piernas rectas y subía y bajaba. Eso es lo que jamás te puedes imaginar. Porque nunca, porque ellos además mienten muy bien y saben ocultarlo muy bien, porque les interesa. Son auténticos actores en el sentido. Y tú, por más vueltas que le das al asunto, porque piensas, hay algo malo, o sea, yo sé que pasa algo. Y tú sabes que pasa algo. Pero a ver, no vomita. Contabilizaba las calorías que había ingerido, se hacía su película de cuánto podría ser en flexiones abdominales, dominadas o lo que sea. Y entonces, pues prácticamente eso. Intentaba hacer que hubiera un saldo negativo siempre. La autocombustión de su cuerpo había llegado al punto de que ya no solo estaba consumiendo sus propios músculos, sino que había empezado a consumir el propio músculo del corazón. En principio eran como 40 pulsaciones, que luego lo peor de todo, claro, eran 40 pulsaciones por minuto. En el hospital bajaba a 32. 31, 29... Yo estuve ingresado 56 días y mucha gente, yo no sé cómo se lo tomará, pero para mí, yo lo considero uno de las temporadas más felices de mi vida. Por descubrir la vida, por descubrir que no tenía que hacer todo ese castigo que me hacía, que no me tenía que hacer todo ese daño que me hacía. Tenía que estar acostado, boca arriba, no podía cruzar los pies, no podía cruzar las manos, era acostado boca arriba. Pies, puedes hacer fuerza y cosas claro, así, era y seguir haciendo ejercicio. Exactamente. El ingreso hospitalario, en general, el objetivo principal va a ser restaurar el estado nutricional, el estado físico y iniciar el tratamiento de todos los aspectos psicopatológicos, es decir, del miedo a engordar, del trastorno de imagen corporal, el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Es que nosotros nos llegaron a decir que si hubiéramos, o sea, que a lo mejor unos días más, unas semanas más,
hubiera sido nefasto, hubiera podido morir, el corazón estaba ya mal. Haberse producido un fallo cardíaco. Exactamente. Desde que Miguel salió del hospital, tiene unas pautas de alimentación muy estrictas, tiene una dieta muy exhaustiva, pues que tiene un menú, él come 5 veces al día. Y el menú está totalmente pautado, hasta el agua está pautado. O sea, realmente él puede beber un vaso de agua cada X tiempo en cada comida, pero no puede beber ahora 3 vasos porque me muero de sed. Lo primero que tuvimos que comprar cuando salimos del hospital fue una báscula, porque todo ha pesado gramo a gramo. Hay mamás y hay papás que han tenido que dejar sus trabajos porque no pueden asistir a las terapias, porque no les da tiempo a cocinar, porque son cosas que... Esto requiere mucha dedicación. Esto, pues, ¿hasta cuándo? No se sabe. Depende de cómo vaya Miguel, depende del tiempo. Todos los lunes voy a terapias al Niño Jesús con mi padre y la verdad es que, o sea, porque yo tengo terapias primero y después entra él para que le digan cómo me tienen que tratar y todo eso. Y la verdad es que a mí el ir a terapias es un refuerzo muy grande porque me reafirma todas las ideas verdaderas que he descubierto que son normales. Y el ir a terapias me hace sentirme mejor. Me llamo María, tengo 30 años, llevo ingresada en este centro 2 meses a causa de una anorexia restrictiva desde hace 19 años. Yo he ingresado aquí voluntariamente, pero he ingresado, también lo digo, soy consciente porque sabía que me moría, con una lesión bastante grave de corazón y una lesión que tengo bastante grave en la vejiga, un síndrome de Hitman, que no volveré a recuperar la vejiga ni podré volver a orinar por mí misma nunca más. Es muy duro, me ha costado mucho asimilarlo porque no es fácil el tener que autosondarme yo a mí misma 5 veces diarias. En trastornos de conducta alimentaria el porcentaje de mortalidad está en torno al 8-10% en general. Sí que es cierto que hay más mortalidad asociada en anorexia que en bulimia, porque en anorexia, claro, no hablamos solamente de suicidio, hablamos también de complicaciones médicas asociadas a la enfermedad. Solo conozco la vida con la anorexia, no conozco la vida sin la anorexia. No la conozco. Sí considero que esta vez voy a salir porque las otras veces no es que no haya querido salir, es que nunca lo he intentado. Nunca he querido curarme. Esa es la auténtica realidad. Los tratamientos para este tipo de trastornos son largos porque la frecuencia de recaídas es muy importante. La manera de prevenirlas, por tanto, son tratamientos de entre 4 o 5 años con este fin, con el fin de controlar al paciente, hacer un seguimiento y prevenir recaídas. El ingreso aquí fue la mayor felicidad que pude dar. Mi padre me dejó aquí, llorando, pero yo ese día le dije a mi padre, esto es lo que debería de haber hecho hace muchos años, que no hice. Alégrate por mí, no llores. Este hospital es privado, evidentemente yo no me lo puedo costear, me lo paga mi familia y sí, aproximadamente son unos 6.000 euros mensuales, más algún extra que viene por medicación o por que me tienen que llevar algún acompañante porque no puedo ir sola a ningún sitio. No hay, por desgracia, ninguna ayuda para este tipo de enfermedades, no las hay, y las mutuas, este tipo de enfermedades no las cubren. Y si las cubre, te cubre un poquito, como mucho 30 días. De acuerdo, yo tengo una enfermedad mental, porque la anorexia es una enfermedad mental, pero tiene otros cuidados diferentes que los que puede tener, sin faltar al respeto a nadie, un esquizofrénico, que también es otra enfermedad mental. Pero una persona con esquizofrenia no necesita que la acompañen al baño. Una persona con anorexia sí necesita que la acompañen al baño. Conclusión,
A mí no me vale de nada que me ingresen en un psiquiátrico. Vamos a enfocar un poco la terapia de hoy en hablar del tema de las causas de un trastorno alimentario, ¿vale? Hay un tema, ¿no?, que es un poco el que se habla más a nivel social, que es el tema pues, de las tallas, de los modelos, ¿no?, todos esos referentes que tenéis. Y a mí me gustaría saber, ¿no?, empezando por ti y aquí, en qué medida eso os ha afectado o ha contribuido a que tengáis un problema en la alimentación, ¿no? A mí me ha influenciado el prototipo básico de una modelo, que si es delgada, alta y es guapa de cara, y luego pues lo asociaba a un novio perfecto, bueno, perfecto, a ver, un novio guapo y tal, y a que la vida pues le iba bien. Físicamente pues iba bajando, pues entonces yo me centré más en las tallas, pero básicamente era por las novias de los futbolistas y tal. Me llamo Jacqueline, tengo 18 años, vengo de Madrid y estoy ingresada por segunda vez a través de una recaída de anorexia. Yo creo que la base de estar enferma es estar sola, pero la diferencia de cuando tienes anorexia es que no te sientes sola. Porque te dedicas a algo, ocupa tu tiempo a algo. Es más fácil pensar, ¿cómo me voy a librar de la cena de me ha insultado o me ha pegado? Una recaída se llega sin darte cuenta del todo. Empieza por pequeñas cosas. Me empiezo pensamientos de esto puede engordar de nuevo, esto me da miedo, esto me cuesta, me pongo muy nerviosa, me veo mal, mira cómo estoy, Dios, la gente que va a pensar. Y luego ya empiezas la comida, no quiero comer o no quiero comer porque estoy llena, estoy cansada, me voy a dormir. Y luego ya la recaída, pues en la recaída ya hay hasta una manzana, todo lo que sea, ya dices, no puedo. Llega a tal punto que no puedes ni beber agua. No hace falta suicidarme, ¿sabes? O sea, dejas de comer y ya. Si atendemos solamente a intentos autolíticos, el porcentaje es altísimo. Lo que pasa es que muchísimos intentos, pues evidentemente no son finalistas, no acaban en una muerte, pero sí que hay una gran población de pacientes, un gran porcentaje de intentos fallidos. Es que ese es el problema, que no existe un hasta dónde. No existe, o sea, no existe un tope. Bajas un poco, llega la parte en la que te ves fantástica y tu vida es perfecta. Perfecta como una famosa, perfecta como la de los libros, perfecta como tú quieras llamarla. Llega tu vida perfecta. ¿Qué pasa? Que te entra el miedo. Vale, si paro, ¿qué pasa? El principal factor de riesgo para los trastornos de alimentación es la dieta, el hacer dieta. Pero a la vez es un factor de riesgo muy poco específico. Eso significa que muchas de las personas que van a comenzar una dieta, la gran mayoría, no van a hacer nunca un trastorno de alimentación, pero sin embargo lo que sí está claro es que todos los que tienen diagnosticado un trastorno de alimentación comenzaron con esta conducta de dieta restrictiva. Es un momento en el que te enfrentas a tu peor enemigo, te ponen un plato y yo qué sé, lo miras y dices, recuerdas cómo te ves, te empiezas a agobiar, dices, no voy a poder, esto no. Y ahora, pues a ver, al estar en el tratamiento tengo más apoyo, al tener a mis